Este vídeo está especialmente dirigido a alumnos y alumnas de primero y segundo de bachillerato. Vamos a realizarlo en dos partes. Y en la primera parte vamos a ver ejercicios tipo sobre concentración de disoluciones y más específicamente sobre mezclas de disoluciones y la concentración resultante. Vamos a ver lo que ocurre cuando añadimos agua a una disolución, cómo se recalculan las concentraciones o cuando se mezclan disoluciones de ácidos de distinta tanto por ciento en peso. En la segunda parte del vídeo, el segundo vídeo, haremos ejercicios de aplicación de estas cuestiones. Espero que os sea útil. Bien, pues uno de los ejercicios típicos de disoluciones es calcular la concentración de una disolución, pero esto lo hacíamos en primero de bachillerato y eran bastante sencillos. Ponemos aquí las distintas formas de expresar la concentración, tanto por ciento en masa, también lo decimos en peso, aunque esté peor dicho, tanto por ciento en volumen, molaridad y molalidad. Lo que más nos va a salir a nosotros van a ser tanto por ciento en masa y molaridad. Y vamos a ver algunos ejercicios que nos dan especial dificultad. Son los más típicos. En primer lugar, cómo se hace un ejercicio para preparar una disolución en el laboratorio a partir de un ácido comercial concentrado. Los ácidos comerciales se fabrican con una determinada concentración. Los clorhídricos del 30 y tantos por ciento, los nítricos del 60 y tantos por ciento, los sulfúricos del 90 y tantos por ciento. Entonces, con una botella tenemos para preparar muchísimas disoluciones. La cuestión es qué volumen debemos coger de este ácido para preparar la disolución que nos pida. Utilizaríamos la pipeta y con la pipeta podríamos echarlo primero una poquita agua en el matraz forado, la cantidad que hayamos cogido de aquí del ácido y luego rellenar con agua hasta la marca del matraz forado. Pero el problema principal se nos plantea en calcular qué volumen debemos coger de este ácido. Tenemos aquí el ejercicio típico que nos van a preguntar de una u otra manera. ¿Qué volumen debemos coger de un ácido, nítrico en este caso, de un porcentaje en peso y una densidad determinadas para preparar otra disolución? Vamos a resolverlo. Pues en primer lugar, tenemos que ver cuántos moles necesitamos para nuestra disolución. Puesto que la molaridad son los moles partido por el volumen, para sacar los moles, multiplicaremos la molaridad por el volumen, es decir, 0,5 por 2 litros, volumen en litros. Esto da 1 mol. En segundo lugar, tenemos que saber los gramos de soluto. Puesto que los moles se obtienen dividiendo la masa entre la masa molecular, los gramos los obtendremos multiplicando los moles por la masa molecular. 1 mol por 63. Porque 63 no es el 63%. 63 es la masa del ácido nítrico. Además, sería 1 del hidrógeno, 14 del nitrógeno y 48 de los 3 oxígenos. Y esto da 63 gramos mol. Que en este caso haya sido del 63%, pues es una casualidad. Tendríamos entonces que necesitaríamos 63 gramos. Pero claro, esto sería de un ácido puro. Pero ¿y de esta disolución? ¿Cuántos gramos necesitaríamos? Esta disolución solamente contiene el 63% de ácido. Tendríamos que calcular los gramos de ácido comercial. Y esto sería 63 gramos
Y ahora, como por cada 100 gramos de ácido comercial solo hay 63 gramos de ácido, pues resulta que necesitamos 100 gramos de la botella de ácido comercial. El cuarto y último punto será ver cuál es el volumen de este ácido comercial. Entonces, puesto que la densidad es masa partido por volumen, el volumen sería la masa partido por la densidad, es decir, 100 gramos dividido entre 1,18. Estos 4 pasos siempre tenemos que darlos. Vamos ahora a resumir estos 4 pasos en una sola línea, para que lo hagamos casi de forma automática. Tendríamos entonces, en primer lugar, 0,5 molar, es decir, moles partido por litro, por 2 litros de disolución. Y se nos van los litros. Ya tenemos moles por 63 gramos de ácido por mol, pero de ácido puro. Como tenemos una disolución por cada 100 gramos de disolución de la botella, solo tenemos 63 gramos, porque es del 63% de ácido puro. Y por último, como es un líquido y no es un sólido, tenemos que pesarlo. Sería entonces el volumen igual a la masa partido por la densidad. Entonces, cada mililitro de disolución, la densidad tendría que ir abajo, pesa 1,18 gramos de disolución. Y esto nos da definitivamente 84,75 mililitros. Esto es lo que tenemos que coger de esta botella. Pondríamos en un matraz de 2 litros una poquita agua, luego echaríamos con la pipeta esta cantidad y después rellenaríamos con agua hasta la marca del matraz aforado. Vemos entonces que se repiten siempre los mismos pasos. En primer lugar, volumen por molaridad. Segunda parte de los factores, siempre multiplicar por la masa molecular. Después, multiplicar por 100 y dividir por la riqueza del ácido. Y por último, dividir entre la densidad. Estos son siempre los pasos de este ejercicio que nos lo van a preguntar sistemáticamente. El segundo ejercicio típico es calcular la molaridad de un ácido comercial. Entonces, una cosa que debemos tener bien clara es que la concentración en esta botella es la misma para cualquier volumen que cojamos. Lo mismo si cogemos una gota que si cogemos un poquito en un vaso de precipitados o un poquito más en un matraz. Como al aumentar el volumen aumenta también el número de moles, al final la concentración es la misma en cada uno de estos recipientes del producto que hemos extraído de esta botella. ¿Por qué digo esto? Porque luego resulta extraño que para hacer este tipo de ejercicios supongamos un volumen determinado y parece que nos lo sacamos de la manga. Nosotros vamos a hacer los ejercicios referidos a 1 litro de disolución, pero podríamos hacer lo mismo para 100 mililitros, para 50 mililitros, para el volumen que queráis. Entonces, como la concentración es la misma, sea cual sea el volumen, nosotros vamos a hacer estos ejercicios partiendo siempre de 1 litro de disolución. Vamos a hacer entonces, en este caso de un clorhídrico comercial, cuál sería la molaridad y la molalidad de esta disolución. Tenemos entonces un ácido clorhídrico, que como sabemos es el cloruro de hidrógeno disuelto en agua. Su masa molecular sería la suma de las masas atómicas.
nos da una masa molecular de 36,5 gramos partido por mol. Entonces, puesto que la molaridad son los moles por litro de disolución, vamos a suponer 1 litro de disolución, por lo que he dicho antes, porque la concentración va a ser la misma en 1 litro que en medio litro que en 100 mililitros. Entonces, en 1 litro de esta disolución comercial, de aquí, la masa que tenemos al multiplicar por la densidad sería, al multiplicar por 1,2, sería 1200 gramos de disolución. Es decir, serían 1000 mililitros por 1,2 gramos partido por mililitro, lo que nos da 1200 gramos. Esta es la disolución, la botella del ácido comercial. De este ácido, según nos dicen, el 37% es soluto. El 37% de 1200 se calcula, como sabemos, multiplicando por 37 y dividido por 100, serían 444 gramos de soluto, que cuando lo dividimos entre la masa molecular, que es 36,5, resultan ser 11,84 moles. Ya tengo los moles. Si el 37% es soluto, el resto, hasta 1200, es agua. Entonces, 1200 menos 444 son 756 gramos de agua. Con estos datos podemos calcular ya lo que nos piden. Vamos a hacernos un poquito sitio. En primer lugar, molaridad son los moles de soluto partido por litros. Como lo hemos calculado para 1 litro, directamente serían 11,84 entre 1, 11,84 molar. Primera respuesta. Segunda respuesta, molalidad, que son los moles partido por kilo, pero no de disolución, sino de disolvente. Es decir, moles de soluto, 11,84. Kilos de disolvente, 0,756. Lo que nos da 15,66 molal. Y ya tenemos la respuesta. Es un segundo tipo de ejercicio recurrente. En este nivel de bachillerato, sobre todo en segundo, se nos van a presentar ya ejercicios un poquito más complejos, donde vamos a mezclar disoluciones. Por ejemplo, tenemos una disolución de una concentración determinada, pero necesitamos, por la razón que sea, diluirla hasta otra concentración más baja. Y para eso le añadimos agua. Pues tenemos que calcular, nos van a decir muchas veces, qué cantidad de agua hay que añadir a una disolución concentrada para obtener otra diluida de una determinada concentración. Para ello, aplicaremos la fórmula de la molaridad. Como hemos añadido agua, la nueva disolución, que está aquí más clarita, porque está más diluida, va a tener los mismos moles. Lo que no va a tener es el mismo volumen. Precisamente, disminuye la molaridad porque aumenta el denominador, aumenta el volumen. Por tanto, el agua que sea preciso añadir, la tenemos que añadir aquí abajo. En litros, por supuesto. Pondríamos el volumen de disolución y el volumen de agua en litros. Vamos a verlo para este ejercicio. ¿Qué volumen de agua hay que añadir a una disolución determinada cuando queremos obtener una disolución de otra concentración? Vamos a verlo.
Partimos de los datos que nos dicen que es una disolución de ácido perclórico. Es decir, aquí tenemos una botella de ácido perclórico, HClO4. La masa molecular de este ácido perclórico sería 1 más 35,5 más 16 por 4. Y esto nos da una masa molecular de 100,5 gramos partido por mol. Y entonces nos piden una disolución que sea 2 molar. Esta disolución, como hemos dicho antes, tendría arriba los moles de soluto que ya teníamos, y ahora al volumen de disolución que teníamos, que era 0,2, tenemos que ver qué volumen en litros de agua tenemos que añadirle. X será el agua que tengamos que añadirle. Bien, pues vamos a calcular en primer lugar cuántos moles de soluto contienen estos 200 mililitros de disolución. Estos 200 mililitros de disolución tienen una densidad de 1,2, con lo cual a través de la densidad pasamos ya a gramos de disolución. De estos gramos de disolución, solo el 30% es clorhídrico. De cada 100 gramos de disolución, solo el 30% es clorhídrico. Estos serían los gramos de clorhídrico. Por último, a través del peso molecular, de la masa molecular del perclórico, podemos saber los moles que tenemos. Un mol de perclórico pesa 100,5 gramos. Con esto, ya lo hemos visto cuando hemos trabajado con factores, tendríamos que hacer en una sola operación 200 por 1,2 por 30 y lo dividimos entre 100 y 100,5. Esto nos da un valor de 0,716 moles de perclórico. Vamos ahora a calcular la cantidad de agua que hay que añadir según la fórmula que resaltamos aquí y que hemos puesto en la exposición anterior. Tendríamos entonces que esta molaridad que queremos tendría arriba 0,716 moles. Eso no va a cambiar cuando yo le añada agua. Al añadirle agua voy a tener el volumen de disolución que tenía, 200 mililitros, y el agua que yo ahora le añada. Ese agua va a dar en litros. Despejando la X, no vamos a perder mucho tiempo en esto porque ya estáis en bachillerato, ¿verdad? Esto nos da un valor para la X de 0,158 litros. Es decir, hay que añadirle 158 mililitros de agua. Y el problema está resuelto. Puede ocurrir también que nos pidan en un ejercicio determinado preparar una disolución diferente a las dos que tenemos. Es decir, mezclando con disoluciones de distinta concentración, ¿cuál es la concentración que obtenemos de nuevo? ¿Qué tipo de disolución obtenemos? Para ello, en la fórmula de la molaridad, puesto que estamos mezclando dos disoluciones,
tenemos moles de soluto en la disolución 1 y en la disolución 2. Y tenemos volumen de la disolución 1 y de la disolución 2. Por tanto, en la fórmula de la molaridad habrá que trabajar tanto en el numerador, buscando los moles que proporciona cada una de las dos disoluciones, y en el denominador, sumando los volúmenes en litros de las dos disoluciones. Vamos a verlo con este ejercicio. Es un ejercicio ya algo complicado, que vamos a hacer a continuación. En este ejercicio nos piden, a partir de dos disoluciones, llegar a otra disolución que tenga las siguientes características. Una de ellas tiene 1 litro y el resultado ser, en vez de 1 molar, 0,915 molar. La otra, no sabemos cuántos mililitros tenemos que añadir, de una disolución del 39% y densidad 1,16. Una disolución de clorhídrico. Y lo que queremos obtener es una disolución C que sea 1 molar. Mezclando dos disoluciones queremos obtener otra de otras características. Entonces, para obtener esta disolución 1 molar, tenemos que poner, como hemos dicho en la explicación precedente, moles de la disolución A, los moles que proporciona la disolución B, aquí el volumen de la disolución A y el volumen de la disolución B. Es decir, 1 sería igual. Los moles de A está claro que es molaridad por volumen. Pero aquí los vamos a calcular aparte, porque es un poco más complejo. Y debajo tenemos que poner 1 litro más los mililitros que le echemos de la otra disolución. Como son mililitros y aquí debajo la definición de molaridad nos dice que son litros de disolución, tenemos que pasarlo a litros. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular los moles de B. Para calcular los moles de B, que proporciona la disolución B, vamos a hacer con factores. Partimos de X mililitros de disolución. La densidad es 1,16 gramos por mililitro. Ya tenemos gramos de disolución. Y ahora tenemos que pasar a gramos del ácido clorhídrico. Por cada 100 gramos de esta disolución, de clorhídrico solamente tenemos el 39%, es decir, 39 gramos. Lo último que nos queda para pasar a moles es la masa molecular. La masa molecular del clorhídrico son 36,5 gramos mol. Tendrían que habernos dado la masa del cloro, que es 35,5, y la del hidrógeno, que es 1. Por tanto, un mol de clorhídrico tiene una masa de 36,5 gramos de clorhídrico. Total, esto nos da 0,0124 X, porque hemos partido de X mililitros, X moles. Y este dato es el que se tenemos que llevar aquí arriba. Por tanto, uno molar, tendríamos arriba los moles totales, que serían los moles que proporciona la disolución A,
más los moles que hemos calculado que proporciona la disolución B, dividido entre el volumen de A y el volumen de B, que como decimos, hay que pasar esos X mililitros a litros. Espero que no necesitéis mucho para poder despejar aquí la X, pero bueno, voy a dar un paso. Sería 1 más 0,001x igual a 0,915 más 0,0124x. Esto ya sí, no lo voy a resolver porque esto ya es muy sencillo, ¿verdad? La X nos da 7,46 mililitros. Y esta es la respuesta. Por último, vamos a ver el caso donde sucedan las dos cosas. Mezclamos dos disoluciones y además añadimos agua. Bueno, pues es muy sencillo. Siguiendo con la explicación que hemos visto, la nueva molaridad o la molaridad de la disolución resultante sería los moles de soluto de la primera disolución, los moles de la segunda. El agua no proporciona moles de soluto, por tanto sumaríamos debajo el volumen total, que sería el volumen de la disolución 1 más el volumen de la disolución 2 más el volumen de agua. Vamos a verlo con este ejemplo, en el cual mezclamos ácido sulfúrico con ácido de otra concentración y además le añadimos agua. Tenemos una disolución A, que son 200 mililitros, 3 molar. Tenemos una disolución B, que son 400 mililitros, 0,1 molar. Y además le vamos a echar agua. Vamos a añadir cada una de estas sobre la final. Esta molaridad final va a ser 0,05 molar. Si aplicamos la fórmula de la molaridad, sería los moles de A más los moles que proporciona B partido por el volumen de A, el volumen de B y además el volumen de agua en litros. Piden mililitros, pero se refiere a litros por la proporción, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo. Sería entonces 0,05 igual a moles de A. Los moles, recordamos una vez más, como la molaridad son moles partidos por el volumen, los moles los obtenemos multiplicando la molaridad por el volumen, si no, las unidades nos lo darían fácilmente. Sería entonces molaridad 3 por el volumen en litros, más moles de B, molaridad por el volumen en litros, volumen de A 0,2 en litros, volumen de B 0,4 y volumen de agua en litros X. Basta ahora con desarrollar esta ecuación, porque lo que queda ya son matemáticas nada más, ¿verdad? Teníamos que multiplicar 0,05 por 0,2 más 0,4 más X y aquí sumar 0,6 más 0,04. Esto nos da 0,05 por 0,2 son 0,01. 5 por 4, 20, 0,02 más 0,05x igual a 0,64. Despejando de aquí la x, nos da 12,2 litros. Bien, pues en un segundo vídeo haremos ya ejercicios de todo esto, de aplicación, una vez que hemos visto los modelos de todo.